Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey. Tema de la economía doméstica, esta pequeña suba del dólar siempre se termina trasladando a los precios del consumidor. Digo, siempre fue muy paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando baja el dólar, no baja nada. Y para eso hemos convocado al presidente del Centro de Almaceneros, Germán Romero. Germán, ¿cómo te va? Gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está la evolución de los precios en esta economía donde parece que preocupa la macro, pero la micro y el derrame, qué pasa? Bueno, a ver, en precio, Cristian, durante el mes de julio, un comportamiento inédito, si se quiere, porque siempre en Argentina, cada vez que se movió un ápice del dólar, se trasladó directamente a alimentos. En julio, ¿Inédito por qué? Inédito porque, digo, durante julio, nada de lo que aumentó, 13% incrementó el dólar, nada de eso se trasladó a precios. La suba de la canasta básica alimentaria o el rubro alimentos y bebidas sin alcohol fue del 1,2%. Sí. Atribuible a estacionalidad, frutas y verduras. Estamos en los parámetros más o menos sí, aceptables. farináceo, es decir, pero nada se trasladó a precio del dólar. Agosto empezó distinto, indudablemente hubo subas que van del 3 al 6% en alimentos básicos esenciales y del 7 al 10% en lo que es productos de higiene y limpieza. Es decir, se trasladó parcialmente esa suba. Recordemos que hasta el día de la fecha tenemos casi un 18% de incremento desde el 1 de julio de la moneda estadounidense. Sí, me llama la atención eso que dijiste por primera vez, también inédito, que no se haya trasladado en julio. En julio, pero Sí. a ver... Usted hicieron su propia medición de julio. Sí, nosotros hicimos la medición. ¿Cuánto le dio? La inflación 1,5%. Igual la el más que baja. marcó el INDEC en Igual. junio. Para nosotros la más baja desde la pandemia de mayo, desde abril, perdón, de 2020 a la fecha era la más baja. Sí. Ahora te decía, tiene que ver, esto no fue empatía de las empresas por una cuestión de generosidad y de bondad, indudablemente hay una fuerte caída en el consumo que lo percibe el último eslabón de la cadena de comercialización, como son los comercios de proximidad. Y bajan el margen de ganancia ahí, Y lo absorben. A ver, hay que absorber algunos costos fijos. Entendemos, a ver, nos vamos a un lugar de la industria, indefectiblemente tienen insumos en dólares y le afecta la suba, pero indefectiblemente el consumo está tan retraído que ningún eslabón de la cadena de comercialización puede perder cliente y el consumidor no soporta, Cristian, un incremento más de ningún producto básico, ¿no? Muy benévolo lo que acaba de decir. Por primera vez no se traslada a precio, pero que esto es en julio. Pero, ¿y qué, vos crees que no se va a trasladar esta pequeña suba del dólar de 13% a los alimentos en agosto ya comenzó, te decía que del 3 al 6% en alimentos básicos, del 7 al 10% en las primeras semanas de agosto. Hay que ver qué ocurre en septiembre cuando se mida la inflación de agosto. Sí, o hay que ver cómo miran las empresas la suba del dólar, cómo se comporta a lo largo del mes de agosto. Seguramente esta suba de estos días del combustible, efectivamente, también va a tener impacto en la economía, va a tener impacto en el consumo. Etcétera. Pero repito, el consumo está totalmente caído. Si se llega a caer más, es un problema primero para las familias y, por supuesto, en segundo lugar, para el comercio en general, ¿no? Germán, ¿cómo está el consumo en temas de tarjeta de crédito? ¿Las familias se siguen endeudando en mayor o en menor medida? Inamovible la cifra, Cristian. 9 de cada 10, exactamente 89,4%. ¿Se financian los alimentos? Financian alimentos. 43% lo hace con tarjeta de crédito, 38% al fiado, 8% con dinero prestado. Digo, parecen cifras frías, livianas, pero mira, en tarjeta de crédito bajó un punto de julio respecto a junio y el fiado como contrapartida se incrementa un punto. Eso quiere decir que el cupo de las tarjetas está erosionando la economía familiar, que ha llegado el rojo vivo, que hay pagos, hay endeudamiento con las tarjetas, que hay pagos mínimos. ¿Y morosidad? Con lo cual, bueno, en el tema del fiado tenemos un 26% de morosidad y una incobrabilidad que roza el 15%. Efectivamente, a todas las familias se recortan las vías de financiación, la tarjeta de crédito por pagar el mínimo, el fiado porque los comerciantes no pueden absorber más, ese plazo de... Y se van a ir corriendo a la posibilidad que tengan de prestamistas y financieras, donde la usura es realmente terrible y también se le va a acabar eso. Es decir, la primera preocupación es de las familias, cómo van a juntarse con alimentos si hoy lo están haciendo financiándose, endeudándose. Por otro lado, obviamente que el comercio, a medida que se derrumba el consumo, sus costos fijos
triplicado y cuadruplicado en el último año, indefectiblemente está entrando en una zona absolutamente crítica del comercio. Yo te decía la última vez que nos Que hemos tuvimos visto. acá, que era 4.500 cada 10.000 pesos de Claro, impuestos. claro. Pero digo, más allá de eso, Cristian, te decía que no había que lamentar cierres masivos, todavía no, pero estamos a la puerta de que ocurran, porque indefectiblemente no hay algo que esperar. A ver, muchos comercios nos plantean en nuestra institución, eh, la verdad que no es viable para el comercio, pero tenemos esperanza, eso pasaba hace 3, 4 meses. Hoy en la pregunta, no solo en la encuesta, sino en el día a día, en el cara a cara, nos dicen, "Sí, no aguanto más y no veo que vaya a mejorar". Es una situación muy difícil, Cristian, incluso que los números no alcanzan a reflejar la realidad que está viviendo el comercio y, por supuesto, las familias en Y general. los números siempre son atrasados en función del Por presente. supuesto. Milei le da mucha importancia a la macroeconomía, ¿no? Suponiendo que eso después por efecto de derrame se va, ¿le ves algún tipo de optimismo a esto que se pueda llegar con ese efecto de derrame, por ejemplo, a los almaceneros, que es donde cae la familia a comprar? La verdad que no, Cristian, sinceramente no lo vemos ni técnicamente, no lo vemos ni emocionalmente, digo, ni las familias tampoco lo ven. Es un Bueno, tema no de tiene decir, empatía, ha dejado Milei, claro, ¿no? Con no, los dichos que ha dicho, si la gente estuviera muriéndose de hambre, estaría lleno de cadáveres. no, bueno, ahí habría que decirle primero que estaba analizando el sufrimiento de las familias, en segundo lugar que no se mide la indigencia y la pobreza por cadáveres en la calle, se miden por los niños que están dejando de comer, de consumir leche, salteando una comida, por jubilados que tienen que optar por los remedios o por comer, una de las dos opciones. Digo, allí se mide y allí se pueden tomar políticas sociales que atiendan la situación actual de la gente. Digo, parece Milei obsesionado con bajar la inflación A y lo costa de logró, todo. y lo logró, Sí. pero a un costo social muy elevado. Y dejó como que la microeconomía, como decir, caiga Que el por privado derrame, teóricamente sea lo que se sea, pero la dedique, pero verdad el es privado que es el que tiene que sufrir los los- costos fijos, entre otras claro, cosas, la caída, la sinceramente, merma del consumo. mira, Cristian, a ver, nos preocupa mucho en general toda la sociedad. Obviamente que hay un estrato que, a pesar de que haya bajado un escalón, sigue teniendo posibilidades de acceso, de un nivel de vida, y está perfecto. Obviamente, quienes más sufren son los sectores vulnerables, atendidos por el Estado, mal o bien, pero están atendidos. Ahora, la clase media no está atendida por el Estado, no está en el radar de las acciones sociales y se va derrumbando. Es decir, la clase media está pasando día a día masivamente a la pobreza y eso es más allá de que digan, bueno, sacamos 12 millones de pobres de la pobreza, ahora no, más allá de la línea de la pobreza, ese 1.493.000, según nuestra medición, casi 200.000 para el INDEC, más allá de eso, imaginamos, porque acá hay obviamente que hay medidas obsoletas para medir la inflación. La usa el INDEC y la Sí. usamos todos quienes medimos la inflación para no quedar desfasados. Obviamente hay rubros como Alimento y servicios, bebida. alquileres, que están desactualizados. Hoy, yo te digo, la ponderación, por ejemplo, de lo que es el alquiler, más el pago del gas, más el pago de De los energía eléctrica, servicios, sí. todos los servicios, incluida telefonía fija, aunque ya no cuenta, ese total hace un 16% del total de gastos que tiene una familia. Y no es A real. eso hay que agregarle después, tengo que comer. Claro, pero no es real un 16%. Hoy el alquiler más todos los servicios, indudablemente está sobre el 30%. Bueno, la Baña dijo que iba a cambiar los métodos de Hay que medición. cambiarlo, digo, pero pero por eso te decía, que una familia que tiene 1.200.000 pesos de ingreso, que tiene que destinar al pago de estos servicios, alquiler, si no servicios. lo desalojan o le cortan los servicios, el remanente que le queda lo pone bajo la línea de pobreza y a veces bajo la línea de indigencia. Por eso tenemos un 50% de la gente que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria, el 58%. ¿Qué te dicen tus asociados, Germán? Porque dicen, bueno, en la época del kirchnerismo tendríamos, porque lo tenés que Sí, asociar sí, con sí. la política partidaria, Seguro, porque claro, sí, sí, va sí. a lo económico. Vivíamos remarcando precios en función Sí. de la inflación que tenía el kirchnerismo. Ahora no se remarcan precios, pero el consumo ha caído. Por supuesto, a ver, la recesión es lo peor que puede pasar. Digo, no hacemos cataflorismo, te lo digo, Cristian. Siempre fuimos críticos de la inflación. Lo Sí. que no sabíamos que al pedir el deseo que la inflación bajara, La recesión. iba a ser este costo. Para el comercio, para la familia, es decir, está bien que se baje la inflación. El dato aislado de la inflación, celebrable, 1,5. Sí, pero atrás de ese 1,5, número, de ese Excel, hay sufrimiento. Sí, lo vamos a decir por Sí. la clara cómo es el sistema. sí. ¿Crees que esto va a seguir evolucionando? Porque, digo, vuelvo a repetir, todo tiene que ver con la política, tener las elecciones intermedias Sí, sí, ahora. sí, sí. Supuestamente Milei quiere eso para reformar profundamente todo el sistema, supuestamente, Sí, sí, sí. tributario, de impuestos, etcétera. ¿Crees que esto se va a seguir profundizando en función de tu
olfato que tenés, tantos años midiendo Sí, el esto. gobierno nacional, empezando por el presidente, que no encabeza, no tiene empatía por los actores que lo necesiten. Hasta ahora no, digo Indefectiblemente jubilados, se va a discapacitados. profundizar y cada vez peor, porque a ver si están las elecciones a la puerta y el presidente dice que no es real que la gente no llegue, sino estaría lleno de cadáveres en la calle, indefectiblemente, si una elección, ni siquiera por una elección, Sí. lo hace políticamente, indefectiblemente, creo, así te lo digo, bien creo que estamos en el horno. Ujú. ¿Qué pasó con el IVA en algún momento que se iba a sacar a los alimentos más necesarios, básicos? La verdad, ¿En qué quedó eso? pasaron distintas Germán? gestiones Porque eso podría gubernamentales, ayudar, digo. distintos Del colores 21 al políticos, 18 se y hablaba. nadie quiere tocar la caja del Estado, digamos, indefectiblemente, y lamentablemente no lo van a hacer. Ahora parece que puede venir una reforma tributaria que incluye el IVA, Supuestamente quitar después de las impuestos elecciones, y si es que provinciales, gana. pero Sí. no lo vemos viable, al menos porque no hay voluntad política. Germán, gracias, como siempre, muy claro con los datos, ¿no? Por favor, Me quedo con este título. 9 de cada 10 personas el alimento lo sacan a crédito. Hasta la semana que viene, gracias. Coming to my life, now, my darling. Hey, everybody sing with me. I got a feeling good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.